Hoy estamos acá en el estudio con nuestro queridísimo amigo de la casa ya, Hernán Calderón, presidente de Conadecus. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, Carlita, muy bien aquí. Y como siempre, con la buena compañía tuya aquí para conversar. Oye, yo les voy a decir algo de este caballero, ¿ah? ¿Saben dónde andaba? En la inauguración de la tienda. Ahí andaba, invitado por los dueños. ¿Qué quieren que les diga? Ahí estaba él, el lindo. Bueno, si los consumidores tenemos mucho que decir en todo esto, po. Sí. Por eso era importante estar ahí y decirle que hay que proteger a los consumidores y las empresas tienen que hacer sus programas de cumplimiento de la ley de protección de los consumidores. Así es, y por eso yo cuento, porque es interesante, porque estábamos hablando, de hecho, en el principio del programa, partimos con esto que está lleno de gente, esta inauguración de IKEA, así que, pero para hablar contigo vamos a hablar también, obviamente, de los consumidores, ¿cierto? Y especialmente tenemos el tema de la energía eléctrica. Así que vamos a ver una nota y después seguimos conversando. Perfecto. De una serie de problemas de competencia preocupantes adolece el mercado eléctrico chileno, que a la vez se encuentra muy concentrado y lleno de barreras de entrada para nuevos actores. Esto fue puesto en el tapete público luego de que expertos, a solicitud de la Fiscalía Nacional Económica, revelaran un estudio clave. En ese sentido, el escrito manifiesta que el sector eléctrico chileno sufre de un importante problema de inversión en nuevos proyectos, lo que ha detonado en un notable aumento de precios que ha afectado a los clientes finales del país. A lo anterior, se suman serias dificultades para renovar los diversos contratos de suministro. De este modo, la serie de problemas de inversión y de competencia en el sector eléctrico local estarían íntimamente ligados entre sí. Por lo tanto, el fondo de las complicaciones radicaría en la alta concentración predominante en esta industria y en las barreras de entrada que tiene. Hernán Calderón, presidente de Conadecus, dará su visión al respecto en entrevista con Emprendidos. Bueno, quedó claro con la nota. Queremos agradecer a nuestro periodista, obviamente a Nicolás, que la hizo. Oye, ¿qué te parece a ti el tema de la competencia finalmente con las energías eléctricas en Chile? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, mira, hace algunos años atrás el mercado estaba absolutamente concentrado, era totalmente monopólico y estaba en una mano. Se desconcentró el mercado y se estableció de que habían tres áreas que no podían tener una relación directa. Está el área de generación eléctrica, ¿ya? está la transmisión y está la distribución y la comercialización, que están juntas. Ya. El problema que tenemos nosotros es un problema de que la competencia no existe porque está considerada, como en el caso de la distribución y la comercialización, es monopólica. Ya. Y por lo tanto tiene una fijación tarifaria. Existen dos tipos de consumidores. ¿Tú sabías eso? No, cuéntame. Existen los consumidores regulados, que son los residenciales, y existen, en la mayoría, el 100% de los residenciales, que son más o menos 6 millones y medio, Ya. que son las casas que existen en el país. Y existen los consumidores libres. ¿Cuáles son los libres? Los libres son todos la industria, claro. y son los que puedan consumir más de 500 kilos Ya. mensuales. El promedio de consumo en Chile de electricidad, el promedio es 180 kilos por hogar. Ya. 180 kilos. Ese es el promedio que consumimos todos los chilenos. Hay unos que consumen 250, 300, pueden 500, algunos más. El tema está en que aquí, para que la electricidad tenga un costo justo para todos, necesitamos que hayan cambios de fondo, como por ejemplo terminar esta brecha que existe entre el precio de los regulados con los consumidores libres. ¿Tú sabías de que el consumidor libre, al contratar la energía, negocia? Él negocia el precio. Nosotros con nuestro hogar no tenemos la posibilidad de negociar. Nosotros tenemos que pagar lo que se fija, lo que da la fijación tarifaria, que dura 5 años, pero tiene un inconveniente.
se reajusta cada 6 meses de acuerdo al alza de los insumos. Supongamos en el último tiempo Ya. subió el petróleo, Sí. subió el gas, Mm, subió el carbón. Bueno, subió el dólar, sí. hay inflación. Todo eso influye y cada 6 meses se va actualizando el precio. Ujú. Entonces, desde que se hizo una fijación de la tarifa y se creó una especie de MECO, como el que se hace en las bencinas, Sí. un fondo de estabilización del precio, por el hecho de no actualizar cada 6 meses el precio, hay un aumento acumulado de un 40% que debiera subir la electricidad si no le entregáramos subsidio. ¿Cuál es el problema que tienes tú con el costo de la energía? Es el costo de producción de la energía, que nosotros cuando la recibimos en nuestro hogar, no es el distribuidor final el que se lleva la mayor cantidad. La mayor cantidad del costo Ya. de la energía es de la generación. Del costo final, Ya. el distribuidor y comercializador, el que te entregó la boleta y a quien le pagaste, es más o menos como el 15-16% nomás. Lo demás es toda transmisión y generación. ¿Y cómo mejorar eso entonces? Hay distintas La formas. transmisión, por ejemplo. Distintas formas. Lo primero es que tiene que haber un modo de fijación tarifaria distinta. Sí. En el sentido que no sea desde los 500 libres y partiendo de ahí. Es que para los consumidores residenciales, cada vez que se hace una fijación tarifaria, se hace de una manera bien poco competitiva. Es con una empresa modelo que hace el regulador contra la empresa real, que es la que te está entregando el servicio. Bueno, eso es como partir haciendo una empresa de nuevo. Nosotros lo que decimos es que no debieran haber esas dos propuestas, sino que la discusión de una sola, de tal manera de llegar a la profundidad para que no hayan distorsiones de precio en el futuro. Sí. ¿Qué es lo otro que tienes que hacer? Es que los costos de producción, la revisión de las tarifas y las utilidades que obtienen los generadores y las empresas de transmisión tienen que ser revisadas la forma en que generan esas utilidades, y tienen que ser utilidades por la inversión, una rentabilidad fija, no una rentabilidad variable. Pero todo esto que tú me estás comentando, que igual son cosas bien técnicas, igualmente, ¿hay ganas de cambiar el sistema y Mira, de que haya más competencia? Hay un proyecto de ley en que podemos estar, en general hay acuerdo. Nosotros hace unos 8 o 10 años presentamos una propuesta con respecto a qué debía hacerse en todo el ámbito de la electricidad, el gas. Eran dos temas que estaban ahí pendientes. Como esto no adolece de competencia y tenemos un monopolio de distribución y comercialización, lo que nosotros proponíamos es separar la distribución de la comercialización. Claro. Y que en la comercialización entre la competencia y puedan haber varios que compitan comercializando. Ahora, para explicarlo, aquí existen los fierros, que son la generadora, las torres de alta tensión. Sí. Esa es transmisión. Claro, claro que sí. Ya. Distribución son los postes que tenemos en las calles. Pero la comercialización es el último que te llegó a vender el servicio. Sí. Bueno, si tú separas esto y produces competencia en el tramo final, digamos, en la milla que llegó a tu casa, el que llegó a tu casa, ese, si hay más, podrían comprar energía a menor precio. Claro, obviamente. Ese es. Sí. Y eso hace de que haya competencia, y en vez de que te llegue uno y que
todos tengamos uno nomás en nuestra casa, es la única posibilidad, y una empresa distribuidora que te llega a golpear la puerta, tengamos 5 que te llegan a golpear la puerta y que te digan, mira, yo le cobro menor precio, le doy mejor servicio, le doy estos beneficios. Lógico. Eso es producir competencia. Eso hay un proyecto de ley que está estancado. ¿Y por qué? ¿Por qué está estancado? Porque hay ganas de verdad de que hay alguna empresa que quiera hacer competencia. ¿Existe alguna? Porque finalmente igual tienes que entrar al negocio de la energía. O sea, no es como que cualquiera llegue y diga, no, yo voy Mira, Carlita, aquí hay muchos temas que se pueden resolver aplicando la competencia. Porque Juanito Pérez, que tiene muchas lucas, pero no hay a dónde invertirla, sí. Él no necesita tener una generadora, tampoco necesita tener las torres, claro, no. Y tampoco necesita tener los postes de la ciudad, sino que compre energía y inyecte energía y te dice, y listo. Y ya Carlita, yo le ofrezco este precio. Sí. Ese es el tema de que hay que abrir estos mercados a que haya competencia. La competencia puede producirnos algunas rebajas. No digo de que sea claro, que nos va a bajar terriblemente, pero obviamente más transparencia y produce competencia y algo nos va a beneficiar. Lo segundo es que tenemos que ver cómo vamos diversificando nuestras fuentes de generación. Nosotros tenemos una generación bastante sucia, ¿no? Mucho carbón todavía, tenemos mucho carbón. De hecho, en Europa, por el tema del gas ruso, han tenido que volver a echar a andar las plantas a carbón. Sí, exactamente, sí. Claro, el cambio climático, toda esta cosa que tiene mucho que ver. Bueno, nosotros tenemos una posibilidad de convertirnos probablemente en el país generador de energía. Probablemente podríamos entregarle energía a todos los Sudamérica si quisiéramos. Pero para eso necesitamos los incentivos y competencias en igualdad de condiciones. Tenemos un desierto que es un generador de energía. Bueno, sí, de hecho el otro día, ¿sabes que cuando estuvo Joaquín Lavín acá, nos comentó ese tema? Exactamente. Claro, que hablaba del norte del país. ¿Cómo podíamos generar energía? Solar, sí. la fotovoltaica, nosotros tenemos la posibilidad de generar esa energía. Está desarrollándose. Los parques fotovoltaicos están, uno los ve, son impresionantes, pero necesitamos que haya más incentivos. Los costos de esa energía han ido bajando en forma significativa la instalación, pero necesitamos que compita en igualdad de condiciones con las plantas de energías de fósiles, porque que son plantas con fósiles. Te pregunto, los incentivos, por ejemplo, de ese tipo de inversiones también tienen que ver con cuánto compromiso hay en Chile para que esas inversiones entren también, que sea, porque ahí también no podemos unirnos con lo que está pasando políticamente y con el tema de la Constitución, de la nueva Constitución. Exacto. Que hay ciertas inversiones que quizás se paran porque dicen, no, en realidad Chile no va a estar como pensábamos antes, digamos, con las mismas leyes, al generar el negocio, que es lo que se habla finalmente, que es lo que podría pasar. Fíjate que los últimos informes de inversión, Chile en vez de bajar ha aumentado la inversión. Es una contradicción con lo que muchos hablan y todo eso, porque son algunos grupos. Pero Chile, por ejemplo, ha tenido una inversión altísima. Es uno de los países que ha tenido más inversión en Latinoamérica. Sabemos que hay incertidumbre. No hay certezas en algunas cosas. Sí. Creo que lo que tiene la Constitución no es que no está impidiendo el emprendimiento ni el ingreso de inversiones. Lo que está haciendo probablemente es regularlas con otros criterios. Sí, porque teníamos claro, ahora tenemos esta Constitución, va a tener un tema que es pocas veces visto y probablemente la única Constitución que habla del tema del cambio climático y el medio ambiente. Sí. Y eso es un avance. El cambio climático lo tenemos aquí, está instalado. Por lo tanto, una Constitución tiene que recogerlo. Ahora, claro, pero no frenarlo y no poner muchas trabas tampoco, trabas reales, obvio. Claro, sí. Lo que pasa es que tuvimos un problema que durante años las inversiones tuvieron unas franquicias que
la verdad parecía un paraíso Hacían para lo que tener querían. utilidades. O sea, O sea, hacían lo que querían. Ah. si te llevabas todo y no dejabas nada. Entonces, Qué buena eso, lógicamente de que un país que quiere desarrollarse tiene que aprovechar al máximo sus materias primas, sus fortalezas que tiene para la industria. Entonces, yo creo que en esto la Constitución tiene que reformarse, porque la verdad que ya cada 30, 40 años en Chile nosotros tenemos una nueva Constitución. Y esta ya está, la que existe, está superada por los hechos y por el tiempo. Sí. Y necesitamos un Ah, cambio, modernizar y tener otro principio. Esto de terminar ese Estado subsidiario y crear un Estado social y democrático de derecho es una cosa, es lo equivalente a la sociedad de bienestar que tienen en Europa, que funciona perfectamente. Pero yo creo de que aquí las inversiones tienen que ir focalizadas a la generación y al reemplazo de la generación con materias primas derivadas de fósiles, como son el petróleo, porque nosotros producimos con petróleo, con gas, con ¿cómo se llama? Con carbón. Todavía estamos con eso. Entonces tenemos que ir saliendo de ese lado, claro, porque si no, nuestros productos tienen lo que se llama la huella de carbono, que le hacen el seguimiento, cómo se produce ese producto, y ese compite en desigualdad de condiciones. Sí, obvio. Entonces, esto yo creo, Carlita, de que una de las cosas primordiales es el fortalecimiento. Estamos nosotros preparados, ¿no?, para poder desarrollarnos en otras energías, el hidrógeno verde, que es algo que viene y que nosotros tenemos todas las cualidades para poder producirlo. Tenemos el litio, que es fundamental para para todo lo que es la electromovilidad. Claro, o sea, que nosotros estamos igual, tenemos muchos potenciales, pero igual estamos tarde, porque en lo eléctrico, por ejemplo, la electromovilidad, nosotros, aparte que es cara, sí, es muy cara acá en Chile, todavía estamos lejos de ser un país que pase a tener autos de verdad, que todos nos subamos un auto eléctrico. Carlita, sí, eso es verdad. Pero nosotros tenemos un problema que tenemos que resolver a partir de esta Constitución. Es un tema país. Tenemos que ver cuál es el modelo de desarrollo de este país. Sí. Y no tenemos un modelo, tenemos un modelo de desarrollo que no desarrolla la industria, no desarrolla el desarrollo de colocarle valor agregado a nuestras materias primas. Nosotros exportamos tierra, eso es lo que hacemos. Nosotros no exportamos productos terminados. No, ¿qué es lo que hacemos? Tal cual. Mandamos y compramos todo de vuelta. Y compramos después elaborado con nuestras propias materias. Eso es lo que tenemos que avanzar. Sí. Eso es lo que tenemos que avanzar. Este es un problema que tenemos hace muchos años. Nosotros teníamos... ¿Pero por qué? Pregunta, porque me interesa, porque tu punto de vista es distinto. Es súper... es bueno, te da como una esperanza, que uno no lo ve ni del lado ni negativo ni positivo, ni de que lo que se escribe ahora está pésimo, la Constitución de ahora y la anterior era buena y ahora está todo mal. No, sino que tú tenés una mirada súper como de la industria y del desarrollo. Y en ese sentido, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué nos ha faltado para cambiar la mirada? Y de verdad aprovechar lo que tenemos, como tú bien dices, y que todos sabemos que lo tenemos. Mira, Carlita, hoy día nosotros tenemos, hay varios inconvenientes que tenemos. Nosotros teníamos un modelo de desarrollo que desarrollaba la industria. Nosotros lo tuvimos. A partir de los años 30 se crea la Corfo, y la Corfo desarrolla todo lo que es la industria nacional. Posteriormente se desechó y vino el desarrollo más en el área de servicios o de materias primas. Nosotros teníamos eso. Por lo tanto, volver a eso no es fácil, pero sí podemos tener una discusión nacional, y para eso necesitamos de que el Estado también cumpla un rol, porque cuando se desarrolló Chile en esos tiempos, el Estado tenía un rol, podía tener empresas, podía desarrollarlas y podía apoyar a las empresas. Hubo muchas empresas que se desarrollaron a partir de
ese proyecto de desarrollo que hubo, de ese modelo de desarrollo que se desarrolló en los tiempos del presidente Aguirre Cerda. Estamos hablando de eso, Carlita. No estamos hablando. La Corfo hasta hoy día existe. Existe. Y existe con el concepto de apoyo para poder desarrollar industrialmente al país y a desarrollar las iniciativas, los emprendedores, los pymes y las industrias. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que el Estado, los gobiernos, los parlamentarios se sienten cómo hacemos para que este país se desarrolle. ¿Podemos vender energía? Claro que podemos vender energía. Podríamos venderle a nuestros vecinos energía que tienen déficit. Por supuesto, a lo mejor podríamos vender energía barata a un costo menor que la que ellos mismos producen. Nosotros tenemos esa posibilidad. Tenemos el desierto más árido del mundo. Y tenemos ahí, en nuestras manos, para poder desarrollarlo. Tenemos que buscar cuáles son nuestras fortalezas y a partir de nuestras fortalezas buscar el desarrollo. En la energía eléctrica tenemos deficiencias porque todavía somos dependientes de cuánta agua cae para poder producir la hidroelectricidad, que están los embalses, está la energía hidráulica. Pero también tenemos la posibilidad de poder de hacer esta energía, de producir esta energía que es fotovoltaica, que puede ser ya prontamente el hidrógeno verde, que es otro tipo de poder desarrollarlo. Chile tiene posibilidades. Yo creo que los inversionistas van a llegar. Mira, tú partiste diciendo que yo había estado en la inauguración de la tienda que está aquí al lado. Sí. No sé si le vas a hacer propaganda o no. No, da lo mismo, dile, sí, no importa. En Ikea. Sí, en Ikea. ¿Tú sabes por qué yo estoy? Porque yo creo que es importante que los empresarios cuando están aportando y están invirtiendo, ahí se van a generar 2.500 puestos de trabajo. Sí. Y eso es importante. Es importantísimo. Y es importante para todos nosotros. Sí. Nosotros yo voy como consumidor y hablo y digo lo que tengo que decir. Ojalá ellos protejan a los consumidores y están dispuestos. O sea, eso es importante. Si una empresa se viene y se instala en Chile, quiere decir que tiene certeza y seguridad de que no va a tener problemas con su Claro que sí, inversión. hablamos con el tema de Amazon también, sí, es verdad, porque se instalan en Chile, o sea, todavía, no es que todavía, lo vemos. Se vienen a instalar a Chile. Sí. Claro, sí. Hay muchas empresas que a lo mejor en algunas áreas importantes, esta que es de comercio, que tiene que ver con venta de productos, que directa relación con los consumidores, una empresa que es de origen europeo, bueno, y vienen y se instalan y no tienen ningún temor de invertir. Se invirtieron casi cerca de 100 millones de dólares. Esa es la inversión que tienen. Sí. O sea, yo estuvo el ministro de Hacienda y creo que eso si lo invitan, ¿por qué no voy a ir? ¿Hablaste con el ministro de Hacienda? No hablé con el ministro de Hacienda. No le dijiste nada. No. Te iba a preguntar si le habías visto algo. No. Hay otras oportunidades donde uno puede dialogar con él. No hay. Sí, oye, ya, pero finalmente, volviendo a decir bien directo al tema de la energía, los chilenos nosotros estamos pagando caro igualmente entonces por la energía. Sí, estamos pagando caro. Mira, hay un problema de más de fondo. Estos contratos de energía fueron hechos hace años atrás, cuando la energía era cara. Y por lo tanto están unos contratos que lamentablemente nos van a perseguir como hasta el año 2030. Imagínate. Porque son contratos de largo plazo. Por lo tanto, el gobierno anterior y este gobierno han creado fondos de estabilización. Lamentablemente yo digo que eso no resuelve el problema. El problema se puede resolver de una manera, yo lo hemos propuesto nosotros en el Congreso, nos han escuchado, porque hay experiencias de otro tipo. Por ejemplo, para que al consumidor residencial, a nosotros que estamos en nuestras casas, que somos probablemente el 50% de los consumidores, el otro 50% son los libres, que son poquitos pero consumen harto.
Para que esto se equilibre, tenemos que equilibrar las tarifas. Este de aquí, que paga, mira, para ponerlo en cifra, un consumidor residencial, nosotros en nuestras casas pagamos aproximadamente más o menos 120 pesos por kilo de electricidad. El kilo, hora. Él paga 65. Claro. Y él, 50%. la cuenta nuestra es promedio de 22.000 pesos. La cuenta de los consumidores libres es de promedio casi 3 millones. Entonces, nosotros decimos que esto también necesitamos de que esto sea justo. No puede ser que haya una brecha tan abismante entre uno y otro, y por lo tanto, yo digo, este de aquí se le debe subir el precio para que cree un fondo y vamos en ayuda de las personas más vulnerables. Bueno, hablando de las personas más vulnerables y finalmente de todos nosotros que pagamos la luz, le fuimos a preguntar a la gente si pensaba que era caro o barato la luz en nuestro país. Vamos a ver qué nos dijeron. Sobre la energía eléctrica, ¿crees que está muy alta? Sí, creo que está bastante alta y creo que también va a seguir subiendo, por lo que han dicho igual en hartos medios, de hecho. Oh, no, de eso no sé, de ese tema no sé. Sí, yo creo que sí, yo creo que están un poco elevados, yo no sé si es por tema pandémico, pero ya venía, antes de la pandemia venía con un tema ya de una constante subida en cuanto a la parte eléctrica. Bueno, en general, caro. Yo creo que en general todos creemos un poco eso, pero cuando hablamos contigo, escucharte, uno se le hace también como más evidente por qué. Pero tú mismo dices que, claro, los cambios son complicados de hacer y la competencia está ahí, está difícil. Pero se espera que eso llegue a pasar, ¿no? O vamos a seguir así. ¿Cuánto tiempo con solo una empresa que te entrega la luz? Si el presidente Boric le pone urgencia al proyecto, al menos, no digo yo que va a bajar en forma significativa, pero por lo menos podemos abrir el mercado y la competencia en la comercialización. ¿Y lo ves como urgente? ¿Tú lo ves yo como creo que puede colocarle urgencia, porque es necesario. Esa es una especie de ley corta para resolver el tema de la comercialización. Sí. Pero hay que hacer un tema de discusión de fondo. Para las personas entrevistadas, un dato. La tarifa eléctrica está congelada hace más de 2 años. Ya, hace más de 2 años entonces está congelada. Que está congelada. La congeló en primer término, la congeló en el gobierno del presidente Piñera y ahora la volvió a congelar cuando se acabó el fondo. Se destinó un fondo de $1.500 millones para subvencionar, para que no subiera la tarifa. Esos $1.500 millones se extinguieron. Y ahora, nuevamente, se hizo otro fondo de estabilización para poder seguir que la tarifa no suba. Por lo tanto, la tarifa ha estado plana. Lo que ha sucedido es lo que dije anteriormente. El aumento de tarifa se ha ido acumulando. Es más o menos desde cuando se creó el fondo por el tiempo del presidente Piñera hasta el día de hoy es aproximadamente casi un 40% que debiera subir la energía. Es un 40%. O sea, si tiene 120, subiría más cerca de 170 pesos el kilo. Eso sería lo que habría que hacer si no existieran fondos de estabilización. Porque eso lo único que está haciendo el fondo de estabilización es postergar el alza. Sí. Y como está hecho el fondo de estabilización, esa cuenta de futuras rebajas. Y no van a haber rebajas antes del 2030. Por lo tanto, esta es una encrucijada ¿qué va a pasar cuando se acabe este otro fondo? ¿Te va a subir un 50%, un 60%? Hay que resolverlo. Ya, entonces, eso que tú estás diciendo que es un tema súper grave finalmente lo que estás diciendo. Porque lo que estamos haciendo, por eso nosotros decimos, el tema es distinto. Lo que hay que hacer es equilibrar la tarifa de los regulados
crear el Claro, fondo, ahí se entiende, lógico. crear este fondo, ¿ah? Y tú destinas, dice, mire, le voy a dar al 50, al 40, al 60, al 80% más vulnerable, le voy a subvencionar el consumo promedio. O si tú quieres, lo dices de otra manera, dices, mire, al 40% le voy a dar el consumo promedio, pero al 60% no le voy a dar ese, le voy a dar 150 kilos, y del 80 le voy a dar 120. ¿Qué te significa? Que te baja la tarifa y no la tienes alta. Esa es la propuesta que le hicimos nosotros. Sí. No la inventamos. ¿Y esa propuesta en qué va? Porque tenemos que irnos ya a comercial. ¿En qué va esa propuesta? Algo recogió la ley de servicios básicos de esto. Ya. Algo recogió, Ya. pero muy parcial. Pero tenemos que llegar a esta discusión Lógico. para poder regularla de tal manera que, como tenemos un subsidio al agua potable que te da 15 metros cúbicos, pero solamente al 20% más vulnerable, yo digo que debiera aumentarse al 60% por lo menos, para que le dé Tú eres muy el generoso. consumo de agua mínimo. Tú sabes que ese es el promedio que consumimos los chilenos, 15 metros cúbicos mensuales. Bueno, eso te lo garantiza el Estado, pero solamente para el 20%, pero tiene una tramitación burocrática que es enfermante. ¿Viste? Ya. Bueno, ojalá estos temas tan interesantes que compartimos acá la gente los entienda y se llegue a algún acuerdo con esto, porque de verdad son cosas que se vienen fuertes. O sea, tarde o Están temprano ahí, va a están subir. esperando a que se, Sí, claro, sí, a que sí. se acabe lo que es la plata que se está, Mira, con la que nos están ayudando. Un cortito. En la ley de servicios básicos, el gobierno tomó una decisión correcta. Dijo, mire, todos los que consuman menos de 250 kilos y tengan deuda desde marzo del 2010 al 31 de diciembre del 2021, que hayan acumulado deuda y no han pagado la cuenta, divídala en 48 meses y todos los que consumen menos la pago yo. El Estado. Ahí hay una solución que se hizo para que no cargarle la cuenta a la gente. Imagínate, el promedio de deuda era de más de 500.000 pesos por persona. Bueno. Hernán, como siempre, un agrado conversar contigo. Nuestro Gracias, próximo Carlita. invitado nos está esperando. Ya te veremos pronto acá, obviamente, para seguir Ya. conversando. ¿Ya? Ahí seguimos. Sí. Nos vamos a una pausa y ya volvemos, que está listo nuestro invitado.